Desde que el hombre es hombre existen líderes, personas que se valen de sus características o capacidades para así dirigir, proteger o incluso guiar a un grupo. O que estemos atados de pies y manos y tengamos la obligación de ir a votar cada cierto tiempo y que esta persona electa no posea ninguna de estas características. Y la historia nos regaló un sinfín de ejemplos de personas que, una vez alcanzado este tan ansiado estatus, deben enfrentar una serie de situaciones a las cuales la verdad es que les hace preguntar dos veces si realmente quieren estar ahí. Todas las miradas están sobre uno y uno debe aprender a lidiar con eso. Y por esta misma razón, hoy vamos a hablar de la muerte. No de la muerte como tal, sino cómo esta persiguió bien de cerquita a los zares de Rusia, incluso llevando a este régimen a su desaparición. E incluso consiguiendo ponerle punto final a una dinastía que gobernó Rusia por más de 300 años. Desde que accedieron al trono en 1613, la dinastía Romanov consiguió ser una de las más longevas en la historia de Rusia. Pero hoy vamos a centrarnos en sus últimos años, en el periodo que abarca desde 1881 a 1918. Tan solo 37 años, pero fueron el periodo más convulsionado en la historia del zarismo ruso. Empezamos esta historia con Alejandro III, el pacificador. Fuerte. Y que aunque parezca loco, no se desató ninguna guerra durante su mandato. Él llegó al poder después del asesinato de su padre en 1883 y como podrás darte cuenta, si ya empieza la historia, te voy a hacer un resumen bien cortito de cómo murió. Resulta que el tipo venía tranquilo paseando en su carruaje por San Petersburgo, a lo que de entre una multitud aparece un tipo, lanza una bomba que explota hiriendo al cochero y a varios cosacos, pero el zar consigue salir ileso. Sus guardias le pidieron que se aleje porque existía la posibilidad de que hayan más agresores entre la multitud, a lo que, si bien el tipo acató la orden, dijo algo así como: bueno, está bien, pero primero déjenme ver qué onda, cómo quedó todo después de la explosión. Y efectivamente había más agresores entre la multitud. Y ¡cabum! El atentado le amputa las dos piernas y lo terminan llevando en un trineo hasta el Palacio del Invierno, dejando un rastro de chocolate desde las escaleras de mármol hasta su estudio. Obviamente todo el clan Romanov se juntó a despedirlo y entre estos estaba quien sería el último zar de Rusia en el futuro, Nicolás II, quien con solo 13 años vería morir a su abuelo a manos de revolucionarios. En fin, volviendo a Alejandro, y quien tampoco tendría una muerte tan sádica como las que te voy a contar después, eso no quita de que haya tenido unos cuantos intentos de asesinato. ¿Viste cómo es la cosa? Hacia el año 1887, una organización llamada Narodania Voila planeaba asesinar al zar, y entre los cómplices de dicha conspiración se encontraba Alexander Yulianov, quien fue condenado y ahorcado en 1887. Estimo que a algunos le habrá sonado el apellido, pero para los que no, aclaro. Resulta que era el hermano de Lenin. Recuerden que Lenin era un apodo, en realidad se llamaba Vladimir Yulianov. Bueno, basta de dispersiones, ahora sí volvamos con Alejandro. Como les decía, para finales de 1894, este contraería una enfermedad llamada nefritis, inflamación de riñón para los amigos. Al día de hoy tiene un tratamiento, incluso se lo puede extirpar, pero bueno, para aquella época te la debo, rey. O zar. Resulta que la reina de Grecia le ofreció el palacio de Mon Repos en la isla de Corfú, en Grecia por supuesto. El zar le dijo: está bien, voy para allá, pero cuando llegó a Crimea ya estaba súper débil y terminó asentándose en el palacio de Livadia. Alejandro aceptó su destino y comenzó a ser visitado por sus familiares, muriendo a los 49 años en los brazos de su esposa. Entre los visitantes había un muchacho de 26 añitos que para esta altura ya se había curado del espanto con esto de despedir familiares hechos bosta. Hablamos de Nicolás II, quien ahora quedaría a cargo de una nación con una profunda crisis social y política que además necesitaba reformas urgentes. Nicolás fue un personaje bastante particular, no solo por ser uno de los gobernantes más jóvenes en la historia del Imperio ruso o por tener un bigote por demás de fachero,
sino que por abolir la monarquía, por sobre todo lo demás, lo cual en teoría lo convierte en el último zar de Rusia. Era hijo de Alejandro y tenía otros 5 hermanos, siendo él el más grande de todos. Era un tipo bastante tímido, con inclinaciones a la vida doméstica, bailaba repiola, era buen tirador, andaba a caballo, incluso practicaba deporte. Aparte de esto, hablaba francés, alemán e inglés. Este último, más que nada, lo hablaba muy bien, y antes de que asumiera como zar, su padre lo enviaría a él junto a su hermano a un viaje por el este para que se curtan. Anduvieron por la India, Egipto y Japón, y en este último me quiero centrar. Teniendo apenas 23 años y sin siquiera ser zar todavía, sufriría su primer intento de asesinato, conocido como el incidente de Otsu. Resulta que por aquella época todavía se estaba construyendo el ferrocarril transiberiano, por lo que Nicolás desembarcaría junto a la flota del Pacífico en la isla de Japón, visitando así las ciudades de Kagoshima, Nagasaki y Kobe. Después se dirigieron por tierra a Kioto, donde fueron recibidos por una delegación encabezada por el príncipe Arisugawa Taruhito, ya que esta era la primera visita de un príncipe extranjero a Japón desde las visitas de Enrique de Prusia en 1880 y además de Jorge y Alberto de Inglaterra en 1881. Aparte, hay que tener en cuenta que hacia aquellos años la influencia del Imperio ruso fue creciendo rápidamente por el lejano Oriente, y el gobierno de Japón quería enfatizar el uso de esta visita para fomentar la mejora de las relaciones entre ambos países. Spoiler, termina todo en una guerra en donde una islita de Morondanga como Japón le termina rompiendo la cabeza a un mastodonte como Rusia. En fin, la cosa es que cuando estaba volviendo a Kioto, después de un viaje que hizo al lago Biwa, fue atacado por uno de los policías de su escolta con una katana. Este le provocó un corte de 9 centímetros de largo en el lado derecho de su frente, y cuando intentó efectuar un segundo corte, la hoja chocó con el bastón del príncipe Jorge, primo de Nico, quien le salvaría la vida. Nicolás es llevado de regreso a Kioto, donde el príncipe Kitashirakawa Yoshihisa ordenó que fuese llevado de inmediato al Palacio Imperial para que descansara y pudiera comunicar de lo sucedido a Tokio. Imagínate la persecución que tenían los japoneses de que un boludo con una katana pueda haber desatado una guerra. Y para calmar un poco las aguas, el mismísimo emperador Meiji se tomaría un tren en Shimbashi y viajaría toda la noche para estar bien tempranito en Kioto. Después de la visita, Nicolás pidió ser llevado a la flota en la que vino, que si recuerdan bien estaba anclada en Kobe. El emperador le ordenó a los 3 príncipes que lo lleven. Unos días después, el emperador Meiji volvió a visitarlo, pero ahora en el buque de guerra ruso, a pesar de que le aconsejaron no hacerlo por miedo a ser tomado como rehén, cosa que no terminó pasando porque Nicolás no guardaba rencor. Dato de color, durante su estadía en Japón, Nicolás se haría un tatuaje de un dragón en el brazo que poco se conoce, pero que estaba facherazo, y se los voy a estar dejando por acá. Bueno, como muchos sabrán, la historia de Nicolás II no termina ahí. Recordemos que posiblemente su mandato fue el más caótico en la historia de Rusia. El descontento político y social era tal que prácticamente levantabas una piedra y te salía o un revolucionario, o un desertor, o un espía, y todo esto condimentado con la Primera Guerra Mundial, que perdieron, obviamente, como para terminar de darle ese gustito tan trágico a esta historia. Para entrar a detalle, les recomiendo ver este video que hice hace un tiempo sobre Rasputín, para que, bueno, más o menos puedan introducirse un poco más en la figura de Nicolás II como gobernante. Durante la Revolución de 1917, y aún en plena guerra y viéndosela negra, Nicolás tomó un tren de regreso a casa, pero nunca llegó a destino. El zar fue detenido y lo obligaron a abdicar. Tanto él como su familia fueron apresados primero en el Palacio de Alejandro, luego en la casa del gobernador de Tobolsk y por último en la casa Hipatia, donde después de unos meses, él junto a su esposa, su hijo, sus 4 hijas, el médico de la familia imperial, un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia fueron ejecutados en el sótano de esa misma casa en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918. Estos fueron disparados, bayoneteados y apaleados por los bolcheviques bajo las órdenes del Soviet Regional de los Urales. Sus cuerpos fueron llevados al bosque de Koptiaki, donde fueron desnudados y mutilados, inicialmente arrojados por un pozo de extracción y luego fueron desechados en 2 tumbas sin marcar en un campo llamado Porosenkov Log. En un principio se creía que habían sido incinerados en la mina, ya que se encontraron indicios de fuego. Por más que se haya informado en un principio que
toda la familia había sufrido el mismo destino que su cabeza, los bolcheviques solo informaron de la muerte de Nicolás y en un segundo comunicado dijeron que, teóricamente, tanto la emperatriz como su hijo habían sido trasladados a un lugar seguro. Durante la última década, casi los bolcheviques hicieron malabares con la información. Desde decir que habían sido asesinados en septiembre de 1919 hasta negar rotundamente que estaban muertos en abril de 1922. Y fue así hasta 1926 cuando informaron que efectivamente estaban muertos y que los cuerpos habían sido destruidos, pero que el gabinete de Lenin no tenía nada que ver. De todas formas, medio que quedó como una especie de mito de que en realidad seguían vivos hasta que en 1938 Stalin se pudrió y terminó una vez por todas con esta discusión y todas las otras derivadas sobre el destino de la familia. Recién en 1989, durante el periodo de transparencia, se blanqueó que todavía existían los restos, fueron ubicados y posteriormente reubicados en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, una década después, en 1998. Lo más gracioso fue que el gobierno postsoviético en 1993 abrió una causa penal que obviamente no terminó en nada porque habían pasado 75 años del suceso y los supuestos autores materiales del crimen ya estaban muertos. Al pedo. Aunque todos reconocen a Nico II como el último zar de Rusia, la aposta es que no fue del todo así. Me explico. Para cerrar esta historia vamos a hablar un poquito sobre el hermano de Nicolás. Durante la Revolución Rusa y la abdicación de su hermano, Miguel se encontraba en el Palacio de Invierno, lugar al que costó muchísimo llegar ya que las patrullas revolucionarias y los incendios esporádicos impedían su avance. Estando allí el 15 de marzo de 1917, su hermano, hasta entonces zar, abdicó en favor de su hijo Alexis, con Miguel como regente. Decisión que no sostuvo durante mucho tiempo ya que, primero, Alexis era muy chico, tenía 12 años, y segundo, tenía hemofilia, y los pronósticos no eran para nada alentadores. Así que en lugar de ceder el puesto a su hijo, se lo terminó cediendo a su hermano, siendo declarado al día siguiente como el zar Miguel II, pero esta decisión no sería acatada por todos. De hecho, el gobierno provisional no acató esta decisión en lo absoluto. Y esa misma mañana se enteró que también sería visitado por una delegación de la Duma. La reunión duró toda la mañana, almorzaron y por la tarde convocaron a 2 abogados para que redactaran un manifiesto y que Miguel lo firmara. La decisión básicamente consistía en si era legítima o no la sucesión, y a pesar de que hubo una declaración de aceptación condicional, Miguel cedió a la voluntad del pueblo y reconoció al gobierno provisional como el poder ejecutivo de facto, pero tampoco sin abdicar ni negar a aceptar el trono. Después de eso no se le permitió viajar más allá de Petrogrado, ni tampoco volver a su unidad militar ya que lo dieron de baja. De todas formas se le permitió ir a ver a su hermano antes de que este último emprendiera su viaje a los Montes Urales, del cual no volvería jamás. Se dice que intercambiaron un par de bromas incómodas y que, bueno, esta sería obviamente la última vez que se verían la cara. Y así permaneció en prisión domiciliaria hasta que nuevamente sería levantada en noviembre por la Asamblea Constituyente. Pero el 7 de marzo, Miguel y su secretario fueron detenidos nuevamente por orden de Moisés Urietsky, jefe de la policía secreta de Petrogrado, y encarcelados en una sede bolchevique. El 11 de marzo lo mandaron a Perm en un tren de carga y después lo alojaron en la mejor habitación del hotel de la ciudad. Junto con su secretario, al día siguiente, el 12 de junio de 1918, recibieron la visita de 4 hombres con órdenes falsificadas y se fueron con ellos en 2 carruajes. Y fue así como salieron de la ciudad hacia un bosque cercano. Miguel no sospechó nada ya que, teóricamente, lo estaban acercando a un cruce de ferrocarril para tomar un tren. Pero siendo la madrugada del 13 de junio, los bajaron a todos de los carruajes en mitad del bosque y uno por uno le dispararon a los detenidos. Los cuerpos fueron despojados de sus ropas y enterrados. Todas sus pertenencias de valor y ropa fueron devueltas a Perm para confirmar los decesos. Posteriormente, la ropa fue incinerada. Tanto los restos de Miguel como los de su secretario nunca jamás fueron encontrados. Y de la misma forma en como pasó con Nicolás, esta desinformación promovida por los soviéticos sobre la desaparición del gran duque terminaría derivando en una serie de mitos, infundados por supuesto, que decían que en realidad había escapado y que estaba llevando adelante de forma exitosa una contrarrevolución. LOL. Esta fue la historia del final de la dinastía Romanov.
Como pudiste ver, a veces la historia tiene estos desenlaces sangrientos, pero tampoco estamos justificando o aplaudiendo a nadie. Simplemente contando algún que otro relato que a veces no salen a la luz. Así que antes de irme me gustaría dejarles una moraleja. Por las dudas, ponele que alguna de las personas que esté viendo este video en algún momento de su vida se transforme en un autócrata. Recordá, no te zarpes porque en cualquier esquina te podría estar esperando un revolucionario más zarpado que vos y te puede hacer cagar. Mi nombre es Juan Felipe y les deseo muy buenas noches.